vuelta aquí en su matinal, el matinal de todos los ariqueños, y como lo dijo Lili, ya nos acompaña ya en este bloque y le damos la bienvenida al doctor Marco Antonio Aguirre Bonilla, pediatra y también con la especialidad broncopulmonar, que nos acompaña con un tema interesantísimo, los factores de riesgo cardiovascular. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, un Estamos gusto abrigaditos, saludarte, buenos días. Sí, más o menos, ¿qué hace? Un poco frío, digamos. Está helando. Con un tema importantísimo, doctor, ¿qué son los factores de riesgo cardiovascular y cuál es la importancia de esto? Mira, los factores de riesgo cardiovascular son características biológicas o adquiridas que tiene una persona, un individuo, y que le hacen tener mayores probabilidades de tener una enfermedad cardiovascular. Fundamentalmente referido a lo que es infarto cardíaco o accidente vascular encefálico. Y esto está con una matriz, un sustrato común, que es la aterosclerosis. Doctor, ¿y esto tiene que ver, uno nace con este problema o lo va creando a medida que va pasando el tiempo? En medicina siempre se dan las dos circunstancias, lo que es la herencia, lo que tú traes en genes, que tú naces con eso, y lo que tú adquieres, digamos, a través del medio ambiente, que son las características. La interacción de genética con medio ambiente es lo que da las características individuales de cada persona. Por lo tanto, hay elementos que lo que tú vas a nacer, que es toda la parte de herencia familiar. Y ese es un factor que desde el punto de vista de estos factores de riesgo cardiovascular tú no lo puedes modificar porque tú naces así. Por ejemplo, la tendencia a tener una hipercolesterolemia familiar. O sea que sí también podemos tener la facultad de poder modificar este problema. En ese tipo de factores no. El factor edad tampoco lo podemos modificar, digamos, tenemos la edad que tenemos. Y la edad, a medida que uno avanza, tiene mayores riesgos a tener justamente riesgos cardiovasculares. Y lo mismo sucede con el sexo. En general, digamos, el sexo femenino es más fuerte y tiene, por lo menos la primera, hasta los 45 o 50 años, o sea, en el periodo premenopausia, menos posibilidad de tener factores de riesgo cardiovascular y tener fundamentalmente infartos cardíacos. En el varón es mucho más alto eso, especialmente a partir de los 40 años, a pesar de que ahora con el estilo de vida inapropiado se ha aumentado esto y ya el infarto tú lo ves en gente muy joven, incluso de 30 años de edad. O sea, tendría que modificar mi Sí, vida sexual. Te recomiendo que sí. No estoy diciendo eso, digamos. ¿Mi vida activa sexual? Claro, no. Yo lo que te digo que del punto de vista de sexo, para digamos, que no me dé un ataque cardíaco. o de género, para hablar mejor, digamos, hay diferencias en ese sentido. Y lo otro que tienes que ver tú, que hay otros factores que son modificables. Y bueno, estos factores modificables, no sé si los vamos a ver en forma más independiente después, ¿sí? Pero hay algunos que son modificables. Por ejemplo, el estilo de vida marcado por lo que es el sedentarismo, la alimentación saludable y el tabaquismo, por mencionar los que creo yo que son como los más importantes. Hablemos un poquito con respecto a lo que es la obesidad. Y sabemos que dentro de lo que es nuestro país, la obesidad ya está en un nivel bastante alto, y esto también nos podría traer algunas complicaciones con respecto a enfermedades cardiovasculares. Claro, la obesidad y el sobrepeso es un factor de riesgo cardiovascular. Y lo es básicamente, primero, porque te significa una mayor posibilidad de tener el sustrato común, la aterosclerosis. Y la aterosclerosis significa que se te depositan placas normalmente de grasa, de lípido y fundamentalmente colesterol y otras sustancias también, entre ellas calcio, por ejemplo, y detritos celulares, en la capa íntima de las arterias. Y esto estrecha las arterias. Y las arterias que estrechan tus órganos nobles, por ejemplo, corazón, cerebro o riñón, o arterias periféricas, te produce un menor riesgo a nivel, digamos, de las células del organismo, y ese menor riesgo significa menor oxidación, y eso te puede favorecer el tener un proceso necrótico, o sea tener un infarto cerebral o un infarto al miocardio, un infarto cardíaco. O sea, el colesterol sería un buen aporte para ir a la vía de un problema cardiovascular. Claro, y la otra es que la obesidad, un poco volviendo como factor de riesgo, la obesidad va asociada muchas veces a un síndrome metabólico, vale decir, son pacientes que tienen, ¿no es cierto?, problemas de hiperglicemia, diabéticos, tienen problemas de dislipidemia, problemas de colesterol alto o triglicéridos altos o el LDL colesterol también alto, o tienen problemas desde el punto de vista de bajo el nivel del colesterol bueno, el HDL colesterol. Entre otros, además van asociados también esta obesidad a veces a hipertensión.
Y lo mencioné ya, diabetes. Entonces, esta asociación te hace crear un síndrome que se llama el síndrome metabólico. Gorditos, obesos o con sobrepeso, que normalmente tienen problemas de diabetes y van asociados con problemas de colesterol y de hipertensión arterial. Ese conjunto, marcado muchas veces con un indicador que es muy importante tenerlo presente, que es el perímetro abdominal. Claro, y no necesariamente porque estamos gorditos vamos a tener un colesterol alto, sino que también porque podemos ser delgados y también podemos tener un colesterol alto. También puedes tenerlo porque hay otros factores que influyen, como los que mencionábamos. Pero la obesidad es un factor de riesgo por esas, digamos, indicaciones que te señalaba. Doctor, dentro de lo que es, hablemos un poquito porque usted acaba de mencionar la diabetes. Sabemos que la diabetes, lo hablamos ya en una oportunidad, es una enfermedad que llega y llegó para quedarse y ya llega y tiene ciertas evoluciones y que simplemente debemos tomar todas las precauciones y medidas para poder cuidarnos de la mejor manera. Hablemos un poquito dentro de lo que es la diabetes y lo que son los riesgos dentro de lo que, a pesar de que ya nos dio como una pequeña pincelada para aquellas personas que tienen diabetes y que estarían propensas también a tener un problema de factor cardiovascular. Claro. Mire, la característica principal del diabético es que su insulina o no la produce o no es cierto, la produce de mala calidad o hay una resistencia a nivel de las células del organismo a esta insulina. Por lo tanto, los niveles de azúcar, de glicemia en la sangre suben. Y ese nivel de azúcar alto te produce un daño en la íntima de las arterias y es la que empieza a formar esta placa, ¿no es cierto?, lipídica, este ateroma, digamos, dentro de la pared vascular. Eso obstruye el flujo vascular, te va a producir problemas de falta de irrigación o de isquemia y eso te puede producir también de que a veces se te produzca una ruptura de la plaquita, ¿no es cierto?, o se te produzca una coagulación, digamos, exagerada, o se te desprenda de este coágulo un trombo y ese se vaya a cualquier órgano noble y te puede producir una embolía a nivel cerebral o a nivel cardíaco o a nivel de cualquier órgano noble, riñón también, y eso, o a nivel pulmonar, y eso te puede significar una complicación severa desde el punto de vista de la diabetes. Yo diría que la diabetes, a través, un poco volviendo a tu pregunta, a través de lo que es el azúcar elevado en sangre, te va a producir te va a favorecer la aterosclerosis y te produce un daño en la íntima de la arteria y eso es lo que favorece estos procesos de mayor factor de riesgo cardiovascular. O sea, hay que cuidarse y cuidarse. Hablemos del tabaquismo, que también lo acaba de mencionar. El tabaquismo es el factor que mayor muertes produce en el mundo y es un factor de alto riesgo cardiovascular. Y los pacientes tienen varios efectos desde el punto de vista cardíaco. Primero, que te va a producir un alza de la frecuencia cardíaca, que en algunos casos, exagerado, depende de lo que tú estés fumando, te puede llevar a tener una arritmia cardíaca y a veces una arritmia de tipo incontrolable. Por otro lado, te aumenta la presión arterial y eso significa una recarga a un corazón, digamos, que puede estar trabajando al límite y te produce una insuficiencia cardíaca. Pero también el tabaquismo significa desde el punto de vista periférico producir un problema de aterosclerosis y volvemos a toda la explicación que habíamos dado en cuanto a lo que es la falla de irrigación. Y a nivel de las arterias coronarias, por eso que el tabaquismo está muy relacionado por todo esto que hemos mencionado y por el efecto que tiene a nivel de arterias coronarias, produce un vasoespasmo coronario y eso te puede significar un infarto cardíaco. Por lo tanto, recomendación a los pacientes que tienen otros antecedentes de riesgo, son obesos, que tienen antecedentes familiares de a veces haber tenido un problema de infarto cardíaco, accidente vascular encefálico, o aquellos que son diabéticos, o aquellos que son hipertensos, o que tienen problemas de colesterol, dislipidemia, no fumen. Y obviamente mantengan una actividad activa desde el punto de vista físico, no sean sedentarios, porque el sedentarismo, todas estas enfermedades o estos factores van asociados. Se asocia a obesidad o sobrepeso y eso es factor de riesgo también muy importante. Bueno, también sabemos que la hipertensión, que usted la acaba recién de mencionar, muchas de las personas, o sea, la gran mayoría de la población de nuestro país, la hipertensión es compañera amable de uno. Mira, la hipertensión le llaman la asesina silenciosa. Así es. ¿Y por qué? Porque lamentablemente no se hace el diagnóstico. Y no se hace el diagnóstico porque no da síntomas. Hasta cuando tú llegas a etapas avanzadas. Crítica. Claro, de tu vida. O sea, hablemos a veces sobre 40, 45 años de edad, que es gente joven. Pero
avanzada, porque a lo mejor el diagnóstico tendrían que haberte el 8 a los 20 o a los 25 o a los 30 años de edad. O sea, perdiste un tiempo precioso y a veces el diagnóstico más tardío. Uno debiera solicitarle a su médico que le controle la presión arterial sobre los 25 años por lo menos una vez, digamos, al año. Sobre todo cuando tienes un médico tú de cabecera. Ahora, el efecto de la presión arterial es que significa el aumentar de que digamos, la resistencia a nivel de los vasos arteriales te produce una mayor sobrecarga desde el punto de vista cardíaco. O sea, lleva a una hipertrofia desde el punto de vista del músculo cardíaco. Y esa mayor hipertrofia tienes que irrigarla tú. Y como la hipertensión va asociada a problemas también desde el punto de vista arteriosclerótico, te produce una menor irrigación a nivel del órgano noble, que es el corazón, y favorece por lo tanto también el infarto. O el accidente vascular encefálico, porque esta aterosclerosis va localizado no solamente en el corazón, sino que también a nivel del cerebro. Recomendaciones para los pacientes hipertensos. Deben controlarse con su médico periódicamente, ojalá tener un esfigmomanómetro para que ellos se puedan medir la presión en forma frecuente y estén viendo cómo va evolucionando el cuadro. Mantener una alimentación saludable, en general sin grasa, sin sal, y mantener una actividad física también adecuada. El ejercicio físico ayuda a disminuir, entre otras cosas, los niveles de presión arterial. Así que yo creo que al control médico, a la alimentación saludable, ¿no es cierto?, y la actividad física son fundamentales. Y un consejo, pero básico a los pacientes que son hipertensos: por favor no fumen, digamos, pero clave eso. ¿Y por qué el sedentarismo también está vinculado dentro de lo que son los factores cardiovasculares, doctor? Mira, el sedentarismo está vinculado porque todo este problema del sedentarismo, como gastas menos energía, te va a llevar, digamos, a problemas de obesidad o de sobrepeso. Y también el sedentarismo, la falta de ejercicio físico, desde el punto de vista, entre otras cosas, de presión arterial, te hacen tener presión arterial más alta. Ahora, el sedentario no solamente hace poco ejercicio físico y por lo mismo de repente adquiere hábitos que no son muy saludables en cuanto a alimentación muchas veces de tipo chatarra, sino que además, como estado inoficioso, está inactivo, adquiere algún hábito como de fumar. Entonces va asociado, en realidad no es un solo factor que se te van sumando, sino que son varios más, digamos. Y eso te hace que el obeso, el paciente que está en sobrepeso, tenga mayores posibilidades, y el sedentario también, a tener las dos cosas mancomunadas y a tener problemas desde el punto de vista de enfermedades cardiovasculares. Doctor, entonces, ¿qué recomendación le daría usted a las personas que nos están viendo en estos momentos con respecto a lo que para poder disminuir quizás estos problemas de riesgo cardiovasculares? Mira, el primer consejo es que tienen que tener una alimentación saludable. Y la alimentación saludable significa las grasas, sobre todo las de origen de animal, sacarlas de la dieta. Segundo lugar, no abusar de la sal. Tercer lugar, no abusar de los azúcares. En cuarto lugar, digamos, consumir, ¿no es cierto?, dentro de esta dieta mayor cantidad de fibra, vegetales, verduras, fruta. No abusar tampoco del consumo de la leche, sobre todo en pacientes adultos. Y lo otro, digamos, si quieren comer carne, sobre todo en esta época dieciochera, coman carne blanca, pescado, pavo o pollo como alternativa. Estamos ya fiestas patrias. Y lo otro, digamos, un factor importante, una recomendación: dieta saludable, alimentación saludable. Lo otro que es importante, hacer actividad física, no ser sedentario. La actividad física puedes hacer tú lo que, si no eres aficionado a ir al gimnasio, camina, anda a nadar, anda a un baile entretenido, ¿no es cierto? O en último caso sale a andar en bicicleta, pero haz cualquier actividad, pero algo hace desde el punto de vista físico. Lo tercero, no fumar. El tabaco es fatal, digamos. Por la OMS, primer factor, digamos, de muerte en el mundo. Así que es muy importante no fumar. Y lo otro, si tú tienes alguna patología de base, eres diabético o eres hipertenso, o tienes problemas de colesterol, tienes dislipidemia, por favor, contrólate con médico por lo menos una vez cada 6 meses o una vez al año y toma los medicamentos. O sea, adhiere al tratamiento que el médico te deje. Son enfermedades que hay que no tratarlas un día, sino que hay que mantenerlas de por vida con el estilo de vida: alimentación saludable, actividad física, no fumar y adherencia y control médico adecuado. Eso es fundamental. Y por último, no olvidarse que en el mundo, anualmente, por enfermedades cardiovasculares, las que hemos mencionado, hipertensión arterial, accidente vascular encefálico, infarto cardíaco, mueren aproximadamente
entre 17 a 18 millones de personas anualmente y representa en el mundo el primer factor, ¿no es cierto?, de muerte, el infarto cardíaco, las enfermedades cardiovasculares, sobre las enfermedades tumorales o cancerosas. Y además de eso, en nuestro país se cumple exactamente lo mismo. Entonces tenemos que necesariamente abogar por controlar estos factores de riesgo, porque estamos hablando de muerte y estamos hablando de secuela y de calidad de vida. La idea no es quedar, digamos, con un problema de una hemiplegia secuelado porque tuviste un accidente vascular encefálico. Tienes que protegerse para eso y para eso hay que controlar los factores de riesgo. Y en eso es importante que participe la persona, su equipo profesional, la familia y la sociedad, vale decir, los amigos, el entorno cercano. Cuando sepan que una persona tiene ese tipo de patología, que es diabético, hipertenso, ayudarlo, no lo tienten. Si es gordito, no le anden ofreciendo, digamos, o tiene sobrepeso, no lo tienten. Porque es más fácil de recaer, así que tienen que tratar de ayudarle, no de perjudicarlo. Claro que sí. Y si usted dice, no, me voy a tener que gastar platita, para que usted sepa, señora, señor, usted que está en la casita, por lo menos una vez al año hay un examen que es totalmente gratuito. Usted sea de FONASA, sea de ISAPRE, o si no tiene ninguna de las previsiones, en el mismo consultorio, una vez al año totalmente gratuito. Así que lo puede hacer sin gastar ni un billullito, como digo yo. Así es. Eso es conveniente. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor, por estar junto a nosotros con este tema tan importantísimo que tiene que ver con los problemas y factores de riesgo cardiovascular. Así es que ya lo sabe, tómelo en cuenta, tome conciencia. Quizás de repente alguien que usted conoce puede estar enfermo y usted también oriéntelo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ti. Pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí en su matinal a media mañana. Espérenos.